En este módulo vas a aprender a identificar los tipos de cera, las ceras vegetales, las ceras animales y las ceras minerales. También vas a aprender la diferencia entre la cera y la parafina. De igual forma, cada cera tiene su punto de fusión. Vas a aprender a identificar los puntos de fusión bajo y los puntos de fusión alto. Y por último, vamos a enseñarte cuáles son los tipos de vela que puedes empezar a hacer. Las ceras vegetales son aquellas que se extraen de las plantas. Su origen es de origen vegetal. Por este motivo, estas ceras son amigables con el medio ambiente. De igual forma, encontramos las ceras carcanuba, la cera de palma, la cera candelilla o de coco y la cera de soya. Las ceras animales son extraídas de la segregación que producen algunos insectos o animales. Por ejemplo, está la cera de abeja. La cera de abeja es extraída de los panales viejos o abandonados de las abejas. También está la lanolina, que es extraída de las glándulas sebáceas de algunos mamíferos. Y la esterina, que es un triglicérido del ácido esteárico que lo producen o es derivado de la grasa de animales. Las ceras minerales son aquellas producidas o derivadas del petróleo o del carbón. En este caso encontramos la parafina. Existe la parafina china, la parafina en gel, la parafina líquida. También podemos encontrar otros tipos de parafinas ya importados como la parafina americana y la parafina polaca. Existe otro tipo de cera que es la combinación entre la cera de palma y la parafina. Esta cera se llama cera de vaso. Es muy utilizada para elaborar velas artesanales en envases de vidrio, en envases de cerámica, envases de hojalata u otros envases que tú desees utilizar. Es muy recomendable a realizar cualquier tipo de vela en estos envases con esta cera. Bienvenidos a esta clase donde te voy a enseñar los diferentes tipos de cera que vamos a manejar en este curso. Empezando por la cera de soya, vamos a aprender también a elaborar velas con parafina china, cera de palma, cera en vaso, cera de coco, cera en gel y cera de abeja. Vamos a comenzar con la cera de soya. La cera de soya es de origen vegetal, se utiliza para elaborar productos veganos. La más común es la cera para masajes. Esta cera se puede mezclar con aceites esenciales, mantecas o aceites como oliva, coco, entre otros. La cera que vamos a manejar en este curso va a ser de punto de fusión bajo, es decir, que se fusiona entre los 50 a 60 grados. De igual forma, si deseas utilizar cera para moldes, puedes utilizar una cera con un punto de fusión alto o también agregarles aditivos para que los moldes queden un poco más duros. Por otra parte tenemos la parafina china. Esta es la más común, la que se utiliza en productos industriales. Es de origen mineral ya que es sacada de hidrocarburos como el petróleo o también del carbón. Esta parafina china o cera china se utiliza mucho para los productos industriales y para las velas que venden de manera masiva en los supermercados o en la parte comercial. Las velas en parafina china no son tan recomendables utilizarlas constantemente, ya que como son de origen mineral, son un poco tóxicas para el ser humano. Seguimos con la cera de palma. Esta cera de palma que vamos a utilizar en el curso está en este tipo como tipo escamas. Esta cera de palma se utiliza más que todo para elaborar velas artesanales en molde. De igual forma, su punto de fusión es alto, aproximadamente entre el 60 y 70 grados. Por esta razón, se utilizan para elaborar velas artesanales tipo molde, ya que es un poco dura. Este tipo de ceras no se sabe utilizar en la temperatura adecuada cuando lo realices en moldes, como por ejemplo moldes de vidrio, se puede cuartear.
Entonces sí es importante tener mucho cuidado a la hora de elaborar la vela y que tenga la temperatura adecuada. También tenemos la cera de vaso. Esta cera de vaso es una mezcla entre cera de palma y parafina. Se utiliza para hacer velas decorativas, efectivamente en vasos de vidrio. Su textura es una textura cremosa, es una textura suave, su punto de fusión es bajo. Por otra parte tenemos la cera de coco. Este tipo de cera es de origen vegetal, sacada de la pulpa del coco. Se mezcla con otro tipo de ceras como la cera de palma para que sea un poco más dura. También se utiliza comúnmente en envases, ya que su punto de fusión es bajo y se derrite rápidamente. También tenemos la parafina en gel o la cera en gel. Esta cera es un derivado de la parafina. Es un producto de origen mineral. Se utiliza más que todo para elaborar velas como de paisajes, para decoraciones o velas encapsuladas, ya que por su transparencia puedes ver todo lo que le adiciones adentro de la vela. Esta vela no es recomendable utilizarla constantemente, ya que es tóxica para el ser humano, ya que es de origen mineral. Y finalmente tenemos la cera de abeja. Esta cera de abeja es de origen animal. Es sacada de los panales de abejas, los panales que ya están viejos o que están abandonados, que ya le han sacado la miel como tal. Este tipo de cera no es tóxica para el ser humano, de igual forma su consistencia es dura y sirve mucho para hacer velas en tipo molde de silicona. Diferencias entre la cera y la parafina. Las ceras son de origen natural, por ende no son nocivos para la salud y son amigables para el medio ambiente. Además, estas ceras producen mayor luminosidad y duración y también sus materias primas son de origen natural, locales y son elaboradas de manera artesanal. Por otra parte, la parafina, como es de origen mineral, esta produce gases que son perjudiciales para la salud. Por ese motivo, yo recomiendo más la elaboración de velas artesanales con las ceras naturales que con la parafina. La parafina es utilizada mucho en la parte industrial, ya que su materia prima es muy económica. Por ende, la mayoría de empresas comerciales prefieren realizar o elaborar velas con parafina y no con ceras naturales por el costo. De igual forma, para la elaboración de la parafina tiene muchos químicos, endurecedores, retardantes, ya que se utiliza mucho en las industrias. Entonces, tienen muchos químicos que son nocivos para la salud y no son nada amigables con el medio ambiente. De igual forma, las personas que sufren de asma o alergias, no es recomendable que utilicen velas con parafina, sino con cera natural como cera de soya, de palma, de coco, que no afecte tanto su salud. Llegamos a la clase donde hay muchísimas dudas sobre los puntos de fusión en las ceras y por qué es tan importante tener mucho cuidado con esto. Bueno, el punto de fusión de cada cera es en qué momento la cera pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Listo? De igual forma, los puntos de fusión influyen en el momento del envasado, en el momento de que tú le agregues la esencia o el colorante. ¿Por qué? Porque si agregas la esencia, por ejemplo, cuando el punto de fusión está muy alto, es decir, está muy caliente la cera, ahí se empieza a evaporar la esencia y pierde su olor. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado a la hora de agregar la esencia en su punto de fusión en el momento en que la cera vaya a convertirse de estado líquido a estado sólido, de modo que podamos envasar y asimismo agregarle todos los ingredientes y no se evaporen sus componentes. Existen dos tipos de ceras. Las ceras de bajo punto de fusión y las ceras de alto punto de fusión. Las ceras de bajo punto de fusión son aquellas que son prácticamente naturales y 100% puras. En este caso, no le agregan ningún tipo de endurecedor adicional para que queden un poco más duras. Las ceras de bajo punto de fusión se derriten aproximadamente entre 50 a 60 grados. En ese momento es cuando debes agregarle como tal la esencia.
Las ceras de bajo punto de fusión se utilizan muchísimo en envases. ¿Por qué? Porque se derriten muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando prendes la vela, él se empieza a derretir más rápido y como está en el envase, no se va a acabar tan rápido nuestra vela. Mientras que en los moldes se derretiría muy rápido y pues no disfrutaríamos tanto tiempo nuestra vela. Por otra parte, las ceras de alto punto de fusión vienen con un poquito más de endurecedor, de modo que la vela, por ejemplo, cuando la hacemos en los moldes, dure un poco más. Estas ceras son un poco más duras, más secas, no son tan grasosas como las ceras de bajo punto de fusión. Estas ceras, su punto de fusión son mayor a 60 grados. De igual forma, yo recomiendo, como son ceras naturales, les recomiendo que utilicen esta cera más o menos entre los 50 y 60 grados para agregarle rápidamente la esencia y envasar, de modo que así evitamos que salgan manchas, que se nos partan o se cuarteen. Debajo de este video te voy a dejar un PDF con los puntos de fusión aproximados para cada tipo de cera. De igual forma, debes pedirle a tu proveedor las especificaciones de cada cera. En qué momento se debe como tal manipular, en qué temperatura, en qué momento debes envasar y así sucesivamente para evitar cualquier inconveniente, ya que los tipos de cera en cada empresa o donde las elaboran son diferentes. Bueno, ¿cómo puedes identificar los puntos de fusión de cada cera? Como les indicaba en el video anterior, yo les dejé un PDF debajo del video donde les muestro cuál es el punto de fusión aproximado para cada tipo de cera. De igual forma, les voy a indicar cómo pueden identificar cuáles son las ceras de bajo y alto punto de fusión. Por ejemplo, existe la cera de soya, la cera de coco, que están en punto de fusión bajo. ¿Cómo pueden identificar esto? Como ustedes pueden ver aquí, la bolsa está como grasosa. Si pueden ver, la bolsa está grasosa. De igual forma, cuando ustedes ven la textura de la cera es grasosa y se derrite en la mano. Estas ceras son de muy bajito punto de fusión y se alcanzan a derretir en la piel. Por eso es muy utilizada para las velas de masaje, para las velas en vaso. Es muy utilizada para ese tipo de velas porque son de bajo punto de fusión. No se recomiendan hacer moldes a menos de que sean solamente para decoración, ya que cuando las vas a prender se van a derretir muy rápido. ¿Listo? Entonces, así puedes identificar una cera de bajo punto de fusión. La cera de soya también puede tener alto punto de fusión, solamente que va a ser más dura y no va a botar esa grasa, sino va a quedar un poco más seca como esta. Por ejemplo, esta es cera de palma con alto punto de fusión. Si ustedes pueden ver en la bolsa no está tan grasosa. ¿Pueden ver? La bolsa no está grasosa y cuando ustedes tocan la cera no es nada grasosa, la cera es un poco más dura y no se derrite tan fácil con la mano, con el calor de nuestra mano. Asimismo, es nuestra cera o nuestra parafina en gel. Esta parafina se derrite más o menos a los 100 grados. Entonces, si yo la toco con la mano, no se va a derretir tan fácil. ¿Listo? Esta cera hay que utilizarla en su punto de fusión más alto. ¿Por qué? Porque empieza a endurecer más o menos a los 90, 80 grados y si tú la manipulas menos, no podrás envasarla fácilmente. Mientras que esta se utiliza más cuando está en estado súper líquido, cuando está en estado con punto de fusión muy alto. Por otra parte está la parafina china. Ustedes pueden ver que la parafina china es de punto de fusión alto. ¿Por qué? Porque, miren, no se pega nada al envase, o sea, no la bolsa no está nada grasosa. Por otra parte, es dura. Ustedes pueden ver que es como una piedra. Entonces, ahí es cuando ustedes identifican que es un punto de fusión alto, es decir, que hay que manipularla más o menos entre los 60 grados. Y esta cera es específicamente para moldes. Las ceras de alto punto de fusión no es recomendable utilizarlo en envase. ¿Por qué? Porque al estar en envase se van a comprimir y se van a partir dentro del envase. Mientras que si tú utilizas tanto la parafina o la cera de soya de alto punto de fusión, la cera de palma de alto punto de fusión, la utilizas en los moldes por ende van a quedar muchísimo más duros,
cuando vas a desmoldar no se van a romper tan fácil, ya que son ceras un poco más duras. A este punto te estarás preguntando, bueno, Erika, entonces, ¿qué cera debo utilizar para mis envases o para los moldes? Listo. Entonces, si vas a hacer ceras en moldes, te recomiendo ceras de alto punto de fusión. ¿Listo? Entonces puedes conseguir la cera de soya de alto punto de fusión, la cera de palma de alto punto de fusión, la cera de abeja es una cera dura, entonces esa es perfecta para moldes, o la parafina china. ¿Listo? Esas son las ceras que puedes utilizar para tus moldes. Ya para envases de vidrio, envases de cerámica, de yeso, de lata, sí te recomiendo ceras de bajo punto de fusión como la cera de soya, cera de coco, cera de palma de bajo punto de fusión o también la cera de vaso es muy recomendable. Tú puedes combinar las ceras naturales con la parafina o entre sí. ¿Cómo puedes hacer esta combinación? Esta combinación puedes hacerla inicialmente mientras haces las pruebas porque ya es dependiendo de la calidad de la cera donde la hayas comprado. Entonces, puedes colocar, por ejemplo, si vas a utilizar cera de soya con cera de coco, entonces pondría 50% de cera de soya y 50% de cera de coco. Si ves que la consistencia es perfecta, la puedes dejar así. O también puedes utilizar 70% de soya y 30% de coco. Con respecto a la parafina, si deseas hacer la combinación con cera natural con parafina, sí te recomiendo que coloques 70% cera natural y 30% parafina. Esto con el fin de que tus velas queden un poco más consistentes, queden más perfectas, queden con una consistencia mucho más cremosa o si deseas puedes también combinarla con parafina para que en tus moldes quede un poco más dura. Cabe aclarar que algunas ceras ya se venden combinadas. Entonces, en este caso puedes validar en las especificaciones de cada cera qué porcentaje tiene de cada una, si vienen combinadas o si es 100% pura. ¿Te has preguntado por qué tus velas no huelen? ¿Por qué las velas se me rompen, se derriten tan rápido? Bueno, esto es porque no has dejado curar tus velas correctamente. El curado de las velas debe ser aproximadamente 15 días sin prender la vela. 15 días a un mes yo las dejo aproximadamente sin prenderlas. ¿Para qué? Para que todos los componentes de la vela se compacten mucho mejor, también la esencia se compacte mucho mejor y a la hora de prenderlas huelan muy delicioso. Ya, si tú utilizas una esencia quizás que no tenga mucho olor, puedes agregarle un poquito más, pero no exageres, ya que por ese motivo es que sudan las velas, porque botan el exceso de grasa de la esencia. En esta clase te voy a enseñar los tipos de velas que existen. De igual forma, existen muchísimos, pero pues te voy a mostrar algunos ejemplos. Comenzamos con las velas aromáticas. Son velas especialmente para ambientizar lugares o espacios pequeños. En este caso se utilizan estas velas con bastante aroma, un aroma fuerte para que pueda ambientizar o aromatizar el lugar en espacios pequeños, también para algún evento especial, para una cena romántica o si deseas en tu cuarto para una fecha especial, para un momento especial, puedes utilizar muchísimo este tipo de velas. Por otro lado tenemos las velas de figuras que estas se utilizan en moldes. Estas velas se hacen con cera o parafina de alto punto de fusión o se le agregan endurecedores para que queden un poquito más duras y al momento de
de desmoldar no se dañen. Estas son velas perfectas para decoración, para decorar un lugar específico. Estas velas también pueden tener esencia y las puedes utilizar para ambientar espacios pequeños. Por otro lado, tenemos también las velas en gel. Estas velas se utilizan y se realizan específicamente con cera o parafina en gel. Esta parafina, como es transparente, entonces permite de que dentro de la vela se realicen o se agreguen figuras, se agreguen flores para que se noten como tal, es decir, estas velas quedarían como encapsuladas. Se ven muchísimo para decoración. Estas velas también son llamadas las velas eternas porque cuando se derriten vuelven nuevamente a coger la consistencia y a su estado anterior. Entonces estas velas duran muchísimo, sirven para tanto ambientizar un lugar como también para decoración de cualquier espacio. Las velas de té se utilizan mucho en pebeteros para decorar o ambientizar un lugar. Siempre se utilizan en este tipo de envases y son muy pequeñitas para que quepan en los pebeteros. Los velones y cirios son muy utilizados en los espacios o eventos grandes, los eventos donde son, por ejemplo, matrimonios, fiestas, también se utilizan mucho en espacios donde sean iglesias o espacios religiosos, por ende su decoración tan elegante o su decoración enfocada a la parte religiosa. También existen las velas talladas que se utilizan muchísimo y se realizan con parafina. Estas velas se utilizan en un molde, se desmoldan y luego empiezan manualmente a tallarlo dependiendo de la figura que desees hacer. También se pueden pintar con acrílico o con colorantes en polvo. Las velas en vaso son las más comunes, las más utilizadas. Estas velas se elaboran con cera de soya, cera de coco, cera de palma, cera de vaso. Se recomiendan hacerlas en este tipo de cera ya que estas sí se prenden, sí se utilizan muchísimo, no tanto como decoración, sino más a modo personal. Y por último existen los fanales. ¿Qué son los fanales? Son como unos portavelas. Son velas elaboradas como tipo en un vaso donde por dentro se coloca o se inserta una vela. Esos fanales son elaborados con la misma cera o en este caso yo recomiendo realizarlo con la parafina. Estas velas no tienen pabilos, sino como tal el envase para insertar una vela que sí tenga pabilo y estas no se derritirían.